Hola, ¿qué tal compañeros? Mi nombre es Reyes Toledo y tengo a mi compañera editora Salmerón Cárdenas. Hoy les vamos a presentar un tutorial de Excel. Para empezar, ustedes se han de estar preguntando, ¿y qué es Excel? Bueno, yo les comento. Excel es una hoja de cálculo desarrollada por Microsoft que permite organizar y analizar datos de manera específica, pues permite realizar cálculos complejos, crear gráficas y tablas dinámicas. Este sirve para hacer tareas de fórmula y facilitar nuestro trabajo como proyectos, ya sea tareas educativas o trabajo de negocio, así como para evaluar y sirve en la ciencia de educación. En este tutorial les enseñaremos qué es una referencia, las fórmulas que hay, el formato que tiene, funciones y gráficas. Así que, sin más que decir, empezaremos. Punto número 1. Las referencias Excel. Estas referencias son utilizadas para identificar celdas o rangos de celdas de una hoja de cálculo y permite realizar operaciones y cálculos basados en esas referencias. Pues dependiendo de tus necesidades puedes elegir el tipo de referencia adecuado para asegurar que las fórmulas funcionen correctamente al copiarlas o moverlas dentro de una hoja de cálculo. Estas tienen tres referencias. La primera, referencia absoluta. Una referencia absoluta se mantiene consciente de todas las fórmulas sin importar cómo se copien o mueven. Se denota con el símbolo de dinero antes de la letra de la columna y el número de la fila. La segunda referencia es la relativa. Una referencia relativa cambia según se copia o se mueve una fórmula. No se utiliza ningún símbolo especial para denotar una referencia relativa. La tercera es la referencia mixta. Una referencia mixta combina referencias absolutas y relativas. Se utiliza el símbolo de dinero antes de la letra de la columna o el número de la fila para indicar qué parte de la referencia es absoluta. Ahora veremos el punto número 2, las fórmulas Excel. Las fórmulas en Excel son expresiones matemáticas o lógicas que se utilizan para realizar cálculos y manipular datos en las hojas de cálculo. Las fórmulas en Excel comienzan siempre con el signo igual, segundo de la expresión que se desea calcular. Por ejemplo, la fórmula igual a 1 más B1 suma los valores de las celdas A1 y B1. Pues Excel ofrece una amplia variedad de funciones incorporadas que permiten realizar cálculos más complejos. Estas funciones van desde operaciones matemáticas básicas como suma o promedio hasta funciones estadísticas, financieras, de fechas y hora, y entre otras. Las fórmulas en Excel son muy flexibles y permiten realizar diversas operaciones como realizar cálculos simples o complejos, buscar y extraer datos, realizar análisis estadísticos y generar informes personalizados. Es muy importante tener en cuenta que al utilizar fórmulas en Excel se deben seguir ciertas reglas de sintaxis y conseguir el tipo de datos que se está manipulando para obtener resultados precisos. Las fórmulas en Excel son una herramienta poderosa para realizar cálculos y análisis de datos en hojas de cálculo, brindando a los usuarios la capacidad de automatizar las tareas y tomar decisiones basadas en información precisa. Punto número 3. Formatos en Excel. El formato se refiere a las características técnicas y de presentación de un texto, objeto o documento en distintos ámbitos. Por ejemplo, en el ámbito de impresión, el formato se refiere al tamaño y medidas de un impreso, como el formato A4. En el ámbito de archivos informáticos, el formato se refiere a la forma en la que la información se organiza y codifica en un archivo. Punto número 4. Funciones en Excel. Las funciones en Excel son fórmulas
predefinidas que te permiten realizar cálculos y manipular datos de manera automatizada. Puedes utilizar funciones para sumar valores en contra de promedios, contar elementos y buscar información, y mucho más. Algunas funciones populares son suma, promedio, contar y buscar. Y sí, estas funciones se utilizan ingresando los argumentos necesarios y siguiendo una sintaxis específica. Último punto, las gráficas en Excel. Lo he estado esperando mucho, pues se me hace muy interesante. Las gráficas en Excel son representaciones visuales de datos que te permiten analizar y visualizar información de manera más efectiva, pues Excel ofrece una variedad de tipos de gráficas, como gráficas de columnas, gráficas de líneas, entre otras más. Ahorita mismo les diré las gráficas que se encuentran en Excel. 1. Gráfica de columnas y barras. Muestra la comparación de valores entre diferentes categorías. 2. Gráfica de jerarquía. Muestra la estructura de relaciones jerárquicas entre elementos. Gráfica de cascada. Muestra el efecto acumulado de diferentes valores positivos y negativos. 4. Gráfica de líneas. Muestra la tendencia y evolución de valores a lo largo del tiempo. Y por último, gráfica circular. Esta muestra la proporción y porcentaje de diferentes elementos en un conjunto. Hay que recordar que las gráficas son una herramienta poderosa para presentar y analizar datos, permitiéndote obtener información visualmente impactante y comprensible.